El cuerpo flotaba boca abajo en el pozo de jade del Palacio de la Pureza Celestial. Sus sedas doradas se habían vuelto pardas por el agua, su rostro una máscara de cera bajo la luna de Pekín. Nadie gritó cuando la encontraron. Nadie lloró. Los eunucos la sacaron en silencio, como si fuera un objeto roto que hubiera que reemplazar. Era Mei Lin, de 17 años, 3 meses de embarazo, la concubina más hermosa del harén imperial. Había caído al pozo durante su paseo nocturno. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Mei Lin contaba una historia que las murallas del Palacio Prohibido preferían callar. Sus uñas estaban destrozadas, como si hubiera intentado aferrarse a algo. Sus muñecas mostraban marcas extrañas y circulares, como si hubieran estado atadas. Pero el informe oficial era claro. Accidente. Un tropiezo fatal en la oscuridad. La emperatriz viuda Xiao Shuang recibió la noticia mientras tomaba té en su pabellón privado. No pestañeó, solo asintió y murmuró algo sobre la torpeza de las jóvenes. Pero en sus ojos, por un instante, brilló algo que no era pena, era alivio, porque Mei Lin no era la primera, y no sería la última. En el año 1661 de la era cristiana, en el corazón del imperio más poblado del mundo, una máquina comenzó a funcionar. Una máquina silenciosa, eficiente e implacable. Una máquina que devoraba mujeres y que tenía por combustible el amor más puro que existe. El amor de una madre por su hijo. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una niña de 5 años que caminaba por primera vez por los pasillos dorados de la ciudad prohibida. Xiao Zhuang nació en 1613 en las estepas de Mongolia, hija de un jefe tribal que entendía que las hijas eran monedas de cambio. Se llamaba Bumbutai entonces, un nombre que significa pequeña y preciosa, pero ni pequeña ni preciosa sería su vida. A los 13 años fue entregada al emperador Huang Taiji como consorte menor. Una niña mongola en la corte manchú, silenciosa y asustada. El palacio le enseñó lecciones crueles. Las mujeres hermosas desaparecían por las noches, los embarazos se perdían por accidentes. La sonrisa podía ser más letal que cualquier veneno. Su cuerpo no le pertenecía. Pertenecía al imperio, a la dinastía, a la perpetuación de una línea de sangre que había conquistado China apenas 2 décadas antes. Bumbutai entendió rápido. En el harén imperial no existían personas, solo funciones, y su función era parir. En 1638 lo logró. Dio a luz a Fu Lin, futuro emperador Shunji. Aquel bebé se convirtió en su salvación, y sin saberlo, en su condena. Cuando una mujer en la ciudad prohibida tiene un hijo varón, deja de ser mujer, se convierte en madre imperial, y eso la transforma en algo más peligroso que cualquier general, una protectora. Los años siguientes fueron educación acelerada en supervivencia. Observaba cómo las concubinas influyentes enfermaban súbitamente, cómo las que hablaban con embajadores tenían accidentes en escaleras de mármol, cómo los hijos de sangre real, no primogénitos, desarrollaban fiebres misteriosas. La corte Qing funcionaba como organismo vivo con anticuerpos contra amenazas. Y ella aprendió a ser parte de ese sistema inmunitario. Cuando Huang Taiji murió en 1643, Fu Lin tenía 5 años. Las regencias son frágiles, temporales. Solo quedaba una garantía, que ningún otro pretendiente naciera, nunca. La niña mongola se transformó en Xiao Shuang, emperatriz regente. Y las regentes no comparten el poder.
El emperador Shunji murió en 1761, oficialmente de viruela, extraoficialmente de melancolía. Sus últimas palabras fueron para su madre: «Protege a Kangxi, protégelo de todo». Xiaoshuang tomó esas palabras como orden sagrada. Kangxi tenía 7 años cuando se convirtió en emperador. Un niño que jugaba con soldaditos de jade mientras su madre gobernaba el imperio más vasto del mundo. Pero cada día que pasaba, alguna de las viudas de Shunji podía estar gestando una amenaza. El harén imperial albergaba 38 mujeres, concubinas, consortes menores, damas elevadas a amantes oficiales. Todas jóvenes, todas fértiles, todas poseedoras de un vientre que podía convertirse en cuna de un rival para Kangxi. La aritmética del poder era simple. 38 vientres equivalían a 38 amenazas potenciales. Xiaoshuang no era asesina común, era emperatriz, y las emperatrices no manchan sus manos con sangre plebeya. Para eso existían intermediarios. Para eso existían los eunucos. Su Ming, eunuco jefe del harén, había servido 3 emperadores y entendía el lenguaje no hablado del poder. Cuando Xiaoshuang mencionó que sería lamentable que alguna concubina sufriera accidentes durante el luto oficial, Su Ming asintió con discreción de décadas, interpretando deseos no expresados. La primera fue Lan Hui, 19 años, 4 meses de embarazo. Reacción alérgica a perlas molidas en su medicina. Los médicos declararon: constitución demasiado delicada para el parto. La segunda, Hong Xiu, 16 años, embarazada. Melancolía postimperial. Se colgó con cordón de seda, dejando nota confesando no poder superar la muerte imperial. Nadie mencionó que la caligrafía era distinta. Con cada muerte, la máquina se perfeccionaba. Su Ming desarrolló un catálogo. Tés venenosos, empujones calculados, cordones misteriosos, medicinas causantes de hemorragias. Siempre con explicación plausible. Las supervivientes comenzaron a notar patrones, pero el miedo también puede ser error. Cuando las mujeres comprenden que van a morir, a veces deciden morir gritando. Fue Yue Bing quien lo descubrió. Una concubina de tercer rango, inteligente y observadora, que había llevado registro secreto de las muertes. 23 mujeres en 4 años. Todas jóvenes, todas fértiles, todas potencialmente embarazadas. Las probabilidades matemáticas de tantas muertes accidentales rozaban lo imposible. Una noche de invierno de 1665, mientras los eunucos dormían, Yue Bing convocó reunión secreta. 15 mujeres acudieron, las supervivientes del harén original, las que habían esquivado hasta entonces la atención mortal de Su Ming. Se reunieron en el pabellón de la contemplación silenciosa, edificio que la superstición imperial había declarado embrujado. Era perfecto para una conspiración. Nadie se acercaba después de medianoche. Yue Bing extendió su registro sobre la mesa de jade. Nombres, fechas, métodos de muerte, síntomas previos. Un mapa de la masacre desarrollada durante años en silencio. Las mujeres leyeron, y el aire se llenó de silencio denso, pesado. Mei Hua, que había fingido esterilidad 3 años para sobrevivir, fue la primera en hablar. No son accidentes, es una limpia. ¿Pero por qué?, susurró Chen Lu, la más joven. El emperador ha muerto. Ya no somos amenaza. Yue Bing señaló su vientre apenas hinchado. Nuestros hijos sí lo son. Todas entendieron.
no eran viudas, eran incubadoras potenciales de pretendientes al trono. Mientras vivieran, mientras pudieran concebir, representarían peligro para la dinastía que Xiao Huang había jurado proteger. Yue Bing había pensado en la solución. Podemos escribir cartas a familias, embajadores, generales. Si mueren suficientes de nosotras simultáneamente, alguien tendrá que hacer preguntas. Durante semanas siguientes, las supervivientes comenzaron a escribir. Cartas ocultas en jarrones, cosidas en ropas, escondidas en huecos de paredes. Testimonios detallados, listas de muertas, acusaciones directas. Pero los muros tenían oídos, y Su Ming había aprendido a leer secretos en rostros femeninos. La rebelión del harén duró exactamente 12 días. La emperatriz regente supo de la conspiración antes de que las cartas salieran del palacio. Su Ming había interceptado una, escondida en el carro de un proveedor de seda, sobornado por una concubina. El contenido era explosivo, nombres, fechas, acusaciones específicas, suficiente para provocar investigación imperial que desestabilizaría todo el sistema construido para proteger a su hijo. No había tiempo para sutilezas. La situación requería solución final, definitiva, inmediata. El 15 de febrero de 1666, durante el Festival de las Linternas, cuando el palacio se llenaba de luces que disimularían cualquier ruido sospechoso, Su Ming puso en marcha la operación más ambiciosa de su carrera. Yue Bing fue la primera. Su Ming llegó disfrazado de médico imperial, llevando medicina especial para dolores menstruales. El veneno, extraído de glándula de pez globo, actuaba en minutos. Se convulsionó brevemente y quedó inmóvil, con expresión de sorpresa congelada para siempre. Mei Hua fue estrangulada con cordón de seda mientras dormía, la escena arreglada para simular suicidio. Chen Lu fue envenenada con arsénico en su crema facial nocturna. Ling Xuan se cayó de su balcón durante ataque de sonambulismo. 5 más murieron de gastroenteritis súbita tras cenar juntas. La pieza de resistencia fue Mei Lin. Su Ming la drogó con opio, la ató y la arrojó al pozo de jade. Su muerte serviría como advertencia. Incluso los lugares más hermosos podían convertirse en tumbas. Al amanecer, 12 mujeres habían muerto. Los archivos registraron epidemia de melancolía post-imperial. Los médicos diagnosticaron predisposición femenina a histeria colectiva. Xiao Zhuang recibió los informes sin pestañear. Cuando Su Ming terminó, ha sido una noche triste para el imperio. El cielo recoge a aquellas que no pueden soportar la viudez imperial. Así debe ser, murmuró, quemando los informes. La máquina había funcionado a la perfección. Años pasaron. Kangxi creció convertido en emperador joven, inteligente, ambicioso. A los 16 tomaba decisiones políticas importantes. A los 20 había consolidado el poder manchú sobre China. A los 25 su imperio se extendía desde Mongolia hasta Myanmar. Pero los imperios grandes tienen memorias largas, y las memorias a veces contienen secretos que prefieren permanecer enterrados. En 1675, Su Ming enfermó. Un cáncer de estómago lo devoraba desde adentro, convirtiendo al eunuco temido por su eficiencia asesina en espectro cadavérico. Los médicos le dieron pocas semanas de vida. Fue entonces cuando pidió audiencia privada con el emperador. Kangxi lo recibió en el Salón de la Armonía Suprema, el mismo lugar donde su madre había planificado durante años
la eliminación sistemática de rivales potenciales. Su Ming se arrastró hasta el trono, tan débil que apenas podía sostenerse. «Majestad», murmuró con voz quebrada, «soy un hombre que va a morir, y los moribundos no pueden llevar mentiras a la tumba». Kangxi se inclinó hacia adelante. «Habla, viejo amigo». Su Ming alzó su rostro demacrado. «Majestad, su madre me ordenó matar a todas las concubinas de su padre imperial». El silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el viento filtrándose por las ventanas del palacio. Su Ming comenzó a confesar. Nombres, fechas, métodos. El plan sistemático de eliminación que había durado años. Las órdenes específicas de Xiao Chuang. Los venenos, las cuerdas, los accidentes calculados. La noche de febrero en que 12 mujeres murieron para proteger el trono del joven emperador. Kangxi escuchó sin interrumpir, sus manos aferradas al jade tallado hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Por qué me dices esto ahora?» Su Ming tosió sangre. «Porque un hombre que ha matado tanto no puede morir en paz, y porque un emperador debe conocer el precio real de su trono». 3 días después, Su Ming murió. Esa noche, el emperador caminó solo hasta el pozo de jade donde había muerto Mei Lin 9 años antes. Al amanecer, había tomado una decisión. La infancia, para no mostrar emociones, permaneció impasible, pero sus manos, apoyadas en los brazos del trono, se aferraron al jade tallado hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando Su Ming terminó, Kangxi guardó silencio durante largo tiempo. Finalmente preguntó, «¿Por qué me dices esto ahora?» Su Ming tosió y un hilo de sangre brotó de sus labios. «Porque un hombre que ha matado tanto no puede morir en paz, y porque un emperador debe conocer el precio real de su trono». 3 días después, Su Ming murió. Kangxi no asistió a sus funerales. Esa noche, el emperador caminó solo por los jardines del palacio. Llegó hasta el pozo de jade del Palacio de la Pureza Celestial, el mismo donde había muerto Mei Lin 9 años antes. Se quedó allí durante horas, mirando el agua negra que reflejaba las estrellas como ojos muertos. Al amanecer, había tomado una decisión. Xiao Chuang se enteró de su destierro político a través de un edicto imperial entregado durante el desayuno. El documento, escrito con caligrafía impecable de su hijo, era breve. La emperatriz regente Xiao Chuang será relevada de responsabilidades políticas para dedicarse a la contemplación. Residirá en el Palacio de la Tranquilidad Eterna, con honores debidos a su rango, pero sin participación en gobierno. Decisión irrevocable. No había acusaciones explícitas. No había juicios. Solo destierro elegante, diplomático, definitivo. Xiao Chuang leyó el edicto 2 veces, lo guardó y terminó de desayunar, como si nada hubiera ocurrido. Pero sus damas notaron que sus manos temblaban al sostener la taza de té. Esa tarde, sus pertenencias fueron trasladadas al Palacio de la Tranquilidad Eterna, edificio hermoso y aislado en la parte más alejada de la ciudad prohibida. Era destierro dorado, pero destierro al fin. Durante 13 años siguientes, Xiao Zhuang vivió como fantasma de sí misma. Veía a su hijo solo en ocasiones ceremoniales, intercambiando reverencias formales. Kangxi nunca mencionó las confesiones de Su Ming, pero tampoco volvió a pedirle consejo. Las noches eran las peores. Sola en su palacio silencioso, era visitada por recuerdos que se negaban a desvanecerse.
veía rostros de mujeres muertas en reflejos de espejos de bronce. Oía sus voces en el viento. Sentía sus presencias en sombras danzantes. A veces despertaba gritando nombres: Yue Bing, Mei Hua, Chen Lu. Otras noches caminaba por jardines, manteniendo conversaciones imaginarias con las mujeres que había mandado matar. Era por Kangxi. Les decía a las sombras, todo era por él. En sus últimos años, desarrolló la costumbre de escribir cartas que nunca enviaba. Cartas a las mujeres muertas, pidiendo perdón, explicando razones, justificando lo injustificable. Murió en diciembre de 1688, a los 75 años. Sus últimas palabras, demasiadas, fueron demasiadas. Kangxi organizó funeral imperial magnífico. Los historiadores la proclamaron Madre del Imperio, pero en archivos secretos quedó registrada otra verdad. Había sido la arquitecta de la masacre más sistemática en la historia del harén imperial chino. Siglos después, cuando arqueólogos excavaron los cimientos del Palacio de la Pureza Celestial, encontraron algo inesperado: huesos. Huesos de mujeres jóvenes en el fondo del pozo de jade, enterrados bajo capas de sedimento y tiempo. 38 esqueletos, el número exacto de concubinas cuando Xiao Zhuang comenzó su limpieza. Los forenses determinaron que muchas habían muerto por envenenamiento. Otras mostraban signos de estrangulamiento. Algunas tenían fracturas consistentes con caídas desde gran altura. Todas eran jóvenes. Todas habían sido fértiles. Todas murieron en 5 años durante la década de 1660. El hallazgo más perturbador no fueron los huesos. Fue un rollo de seda, preservado por milagro, escondido en hueco de la pared del pozo. Contenía lista escrita con caligrafía femenina. Somos las voces que no pudieron ser silenciadas. Somos las madres que no pudimos ser. Si alguien encuentra esto, que sepa, no fuimos accidentes. Fuimos sacrificios en el altar del poder. Y que quien lea esto recuerde, ningún trono vale 38 vidas. Firmado Yue Bing. La historia de Xiao Zhuang no es la de una villana. Es la de un sistema que convierte madres en asesinas, que transforma amor maternal en maquinaria de muerte, que usa el cuerpo de las mujeres como moneda en mercados del poder. Su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad del imperio, de la dinastía, de la historia. Cuando el sistema le pidió matar para preservar su maternidad política, mató. Cuando le exigió sacrificar 38 vidas para salvar una, sacrificó. No era protectora, era verdugo. No era madre, era máquina. Sin voz, sin elección, sin esperanza de que el mundo la entendiera. Así mueren las mujeres en los imperios, no con honores, sino con sangre. No con reconocimiento, sino con silencio. Y sus fantasmas siguen susurrando en pozos de jade de la historia, recordándonos que cada trono se sostiene sobre huesos que alguien prefiere no ver. Esta es la historia de Xiao Zhuang. No fue emperatriz sabia ni regente modelo. Fue una mujer que eligió la supervivencia de su hijo por encima de la vida de todas las demás, y pagó esa elección con 30 años de soledad y culpa. Y aún hoy, cuando las mujeres compiten entre sí por migajas de poder en sistemas que las desechan después de usarlas, el eco de su historia resuena como advertencia. Cuidado con las máquinas que convierten víctimas en verdugos, porque al final, las máquinas siempre devoran también a quienes las operan.